Cordial saludo, tutores y compañeros. Eh, Gestión de inventarios y almacenamiento, fase 5. Revisión y aplicación mediante ejercicio práctico, los conocimientos del curso. Tutor Nelson Manuel Rojas, grupo 120010-1, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. UNAD. Bueno, en la primera unidad son generalidades del desarrollo logístico en Colombia. Entonces, de acuerdo a la actividad, estudiamos un poco lo que era la historia de la logística, pasando por su extracción, su producción, distribución, consumo y disposición. Entonces, por medio de esta primera unidad, pues en esta diapositiva escogimos esta que era una de las más completas para describir la historia de la cadena logística. Eh, bueno, También vimos en esa misma unidad el desempeño logístico que tuvo a lo largo del tiempo en Colombia. Entonces vemos aquí cómo fue el desempeño desde sus inicios, la logística, puesto que la logística no lleva mucho tiempo desarrollándose. Pero entonces aquí vemos eh, cómo se fue desempeñando logísticamente Colombia a medida del tiempo, cómo fue em, su cadena de distribución, cómo se iban moviendo las cargas, los puntos primarios donde iba a pasar. En la unidad 2 vimos las políticas logísticas en Colombia. Entonces hablamos un poquito de los corredores logísticos. Un corredor logístico es aquel que articula de manera integral orígenes y destinos de aspectos físicos y funcionales como infraestructura del transporte, los flujos de información y comunicación, las prácticas comerciales que facilitan del comercio. En Colombia, los corredores logísticos que unen a los principales centros de distribución con los consumo interno y con los nodos de transferencia de comercio exterior, puertos y aeropuertos, pasos por frontera. Entonces aquí en esta gráfica vemos cómo es los corredores logísticos en Colombia, cómo se integran y cómo van. Entonces cada ruta tiene un color. Las plataformas logísticas son aquellas zonas determinadas en las cuales se realiza todo el proceso de transporte, distribución y logística sobre las mercancías a nivel nacional e internacional. Están a nivel internacional y se clasifican en monomodales, modales y multimodales. Entonces, lo que nos está hablando acá es que em, son, son corredores por donde se transporta, distribuye la logística. Y estos pueden ser monomodales, que son dos formas de modalidad de transporte, modales y multimodales, o sea que integran todos los sistemas de transporte. Bueno, entonces hablemos un poquitico de los centros de carga. Ahí están los centros de carga aérea. Son centros logísticos de carga aérea de carretera, los cuales tienen vínculos con grandes terminales. Zonas de actividad logística portuarias, plataformas logísticas con vínculos en puertos dedicadas a la actividad logística. Puertos secos, plataformas logísticas exclusivas para el intercambio modal férreo-carretero o ferroviario marítimo. Zonas logísticas multimodales. Son las más complejas debido a que tienen integradas los diferentes modos, ya sean marítimos, aéreos o por carretera. Hay servicios de carga, son todas las actividades que se realizan previa al despacho de las cargas tales como picking, packing y preparación de pedidos. Están los servicios a los vehículos, incluye todo lo correspondiente a mantenimiento, repuestos, gasolina, etc. Servicio a personas y empresas, servicios de tecnología de información, hoteles, zonas bancarias, oficinas de empleos, entre otras. Y servicios generales, servicios de vigilancia a las 24 horas del día con circuitos cerrados de comunicación. La logística. La logística puede ser entendida como
el factor de articulación entre infraestructura física y los servicios asociados a esta. La logística se define también como la manipulación de bienes y servicios que requieren o producen las empresas a los consumidores finales mediante las funciones de transporte, almacenaje y aprovisionamiento o distribución de mercancías. La cadena logística de abastecimiento es la expresión que define las secuencias de agentes funcionales y actividades en el flujo de bienes y servicios de información relacionada entre dos o más puntos. Sistema logístico nacional. Sinergia de todos y cada uno de los involucrados en la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de mercancías y el control de las mismas, así como de todo flujo de información asociado a través de las cuales se logra encauzar rentabilidad presente y futura en términos de costo y efectividad en su uso. Bueno, también hablamos de dos artículos que son fundamentales en la logística colombiana, que es el COMPES 3547 y el decreto 1478, que habla específicamente de los corredores logísticos y cómo es su desempeño en Colombia. Bueno, se dan dos tipos de corredores logísticos: el Sistema Logístico Nacional y plataformas logísticas. Entonces, en el Sistema Logístico Nacional, la expresión territorial más común de la cadena de abastecimiento en el conjunto de instalaciones inmobiliarias y el transporte físico de mercancías. Y las plataformas logísticas pueden ser puertos marítimos, centros de transporte terrestre, centro de carga aérea, servicios a la carga y puertos secos. Esto es lo que nos habla pues un poquito el COMPES 3547 y el decreto 1478. Bueno, entonces vemos acá también los problemas centrales. En Colombia la productividad del país se ha experimentado en la última década una aceleración importante, pasando por un comportamiento reversivo en los últimos años de la década de los 90, a tasas de crecimiento reales y positivas y crecimiento a partir del 2000. Entonces se habla un poquitico de la problemática central que tiene el país en cuanto a su logística. Aquí también hablamos de los ejes problemáticos. Debilidad de la institucionalidad. La logística involucra a muchos sectores, tanto el sector público como el privado, lo cual implica que cualquier medida sobre el flujo de intercambios comerciales puede influenciar en el desarrollo logístico. Ausencia y dispersión de la información. Este es otro eje del problema. Se ha identificado una segmentación, ausencia y dispersión de la información en logística, lo cual limita la formulación de políticas públicas y planes de acción dirigidos a la optimización del sector logístico. Multiplicación de procesos de comercio exterior. El funcionamiento de los procesos actuales en cuanto a la dispersión y el control de las mercancías implican tiempos de cumplimiento de los mismos, que en muchas ocasiones generan demoras, por consiguiente unos costos mayores asociados a la distribución física de la carga. Limitando uso y aprovechamiento de las TIC. Las TIC son un elemento articulado entre los procesos de producción, distribución y disposición final de la cadena de abastecimiento, vinculados adicionalmente a los diferentes actores involucrados de los flujos de bienes de información, tanto en la solicitud y la recepción de pedidos. Deficiencias en la provisión y el uso de servicios logísticos de transporte. En Colombia existe una multiplicidad de actores en la contratación de servicios logísticos y de transporte, con una previsible presencia de intermediación que puede generar sobrecostos. El comercio electrónico implica la realización de operaciones comerciales a distancia, características que permiten a las empresas expandir sus mercados a bajo costo, siendo más eficientes en sus políticas comerciales y en su inserción en la economía global.
La unidad 3 son plataformas logísticas en Colombia. Entonces en esta pues vimos dos videos, una, las plataformas logísticas en Colombia, entonces cómo se integran en su sistema alternativo, en sistemas de preparación, en sistemas de infraestructura y en sistemas de ergonomía. Eh, y vimos también plataforma logística en Ibagué. Este es un centro de acopio, el cual está pensado para la ciudad de Ibagué y es un punto estratégico ya que queda muy cerca de las ciudades principales como lo son Bogotá, son Medellín, queda cerca Cali. Entonces este es un centro de acopio donde va a ser despacho de mercancías las 24 horas del día. Va a tener más de 10.000 metros cuadrados de infraestructura donde van a haber hoteles, van a haber zonas de parqueo, zonas de carga y descarga, zonas de bodegas y más. Bueno, entonces en este punto llegamos a la pregunta final. ¿Cómo mejorar la competitividad del país con base al mejoramiento de nuestro sistema logístico de transporte? Es tan evidente la problemática y este es un tema que se ha puesto tan de moda, los graves problemas que presenta el sector por falta de vías, del alto costo de peajes, pero la mayor queja es el alto valor del combustible como todo en este país, que es muy alto. Los hidrocarburos tienen más de 100 impuestos que son cobrados a los consumidores y al combustible, y que solo benefician a los grandes empresarios y al gobierno. Un punto a destacar son las vías férreas, que no se han explotado desde hace mucho tiempo, ya que el gobierno se centró en el transporte por carretera y dejó de lado el transporte férreo. Este transporte intermodal sería una buena solución para nuestro país. Esta gran problemática del sector transporte vía terrestre es una constante que se vive a diario en el medio, ya que a pesar de que el gobierno ha hecho esfuerzos por mitigar el impacto que se genera a los camioneros con el alto precio de los combustibles, peajes y autopartes, estos han sido solo la punta del iceberg con respecto a lo que de verdad necesita el sector. Dentro de los planes está el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que busca mediante una proyección a largo plazo implementar una red de infraestructura organizada que conecte las regiones con puertos, ríos, aeropuertos, trenes y vías. Entonces, lo que se necesita es mejorar las vías, se necesita bajarle el precio a los combustibles y necesitamos también mejorar las vías alternas. Una propuesta que no se ha llevado a cabo es la del transporte intermodal, que es la que conecta todos los transportes y esta sería una buena solución para una problemática tan grave en el país. Bueno, muchísimas gracias, eso fue todo.